Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición, deseándoles a todos un feliz inicio de semana. Continúo con el caso de Jocelyn Nungaray, la niña hispana de 12 años de edad, quien fue abusada sexualmente por 2 horas antes de ser asesinada en Houston, Texas. Se sabe que los 2 sospechosos enfrentan cargos de asesinato agravado y con esto de la agresión sexual ahora se exponen a una condena máxima de hasta la pena de muerte. Sin embargo, uno de los 2 individuos supuestamente tiene antecedentes de enfermedad mental o discapacidad intelectual. ¿Pero qué significa esto? En esta edición les tengo una entrevista con una psicóloga que me explica los problemas de salud mental que podría tener uno de los sospechosos y va un poco más allá al decirme cuál podría ser el castigo más adecuado que se le podría imponer bajo sus alegaciones. Y antes de darles esta información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y como siempre, recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Como saben, Johan José Martínez Rangel, de 21 años de edad, y Franklin José Peña Ramos, de 26, 2 inmigrantes indocumentados de origen venezolano, supuestamente estrangularon mortalmente a Jocelyn después de agredirla sexualmente por 2 horas, según confirmó el Centro de Ciencias Forenses de Houston. Ambos presuntamente llevaron a la niña debajo de un puente donde la violaron antes de matarla. El cuerpo de Jocelyn fue hallado flotando en un arroyo casi 4 horas después, a las 6:15 de la mañana, el 17 de junio. Los 2 sospechosos fueron arrestados y acusados de asesinato agravado y ahora enfrentan cargos de agresión sexual, por lo que podrían exponerse a la pena capital. Líderes políticos como el senador republicano Ted Cruz piden que Peña Ramos y Martínez Rangel sean ejecutados. Y aunque la fiscal de distrito dijo que pediría la pena de muerte, durante la comparecencia en corte de uno de los sospechosos para su audiencia de fianza, se alegó que éste tiene antecedentes de problemas de salud mental o discapacidad intelectual. ¿Pero qué es la discapacidad mental? ¿Qué pasa si una persona con este problema comete un delito? Con sus alegaciones, ¿podrían Johan José Martínez Rangel librarse de la ejecución? Para que me explicara un poco más a fondo toda esta situación, contacté a la doctora María Isabel Limardo, psicóloga en el estado de Florida. Doctora María Isabel Limardo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Doctora, recientemente vimos el caso de Jocelyn Nungaray, la niña hispana de 12 años de edad, quien fue abusada sexualmente y después brutalmente asesinada por 2 inmigrantes indocumentados de origen venezolano. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que cometa un delito como este tenga problemas de salud mental? Bueno, de acuerdo con los estudios y en mi opinión, yo diría que hasta un 80%. Como mi área de experiencia es la genética, hay ciertas predominancias genéticas que te predisponen a tener comportamientos y personalidades violentas. Mas no quiere decir que si tienes la predisposición, si creces en una familia amorosa con valores, en donde no tienes otros eventos trágicos, hay diferentes maneras de crecer. Otra manera sería las personas que quieren, están completamente dominadas por esos malos pensamientos y esas psicopatías. ¿Y piensa usted que una persona que comete un delito como este lo podría estar planificando desde hace tiempo o podría ocurrir de forma repentina? Bueno, yo diría que podríamos ponerlos en 3 casillas, ¿ok? Una, si esta persona tenía una predisposición genética y crece en un ambiente violento lleno de
lo que hemos hablado anteriormente, que son eventos adversos de la niñez. Esa persona está como completamente neutral a las cosas violentas y las maneras de tratar a los demás, porque así creció y esa fue su normalidad. En otra casilla podemos tener personas que pueden estar bajo estupefacientes, medicinas psicotrópicas, que les dan una perspectiva adversa a lo que podían hacer. Entonces, como que la conciencia desaparece y actúan bajo estas drogas. La otra es que en un momento de shock, una persona normal que ha crecido en un ambiente normal, sin eventos adversos de la niñez, se ve en una situación de shock y el mismo shock lo hace actuar de una manera muy diferente a la que actuaría, porque es parte de la respuesta de huida. ¿Y cuáles podrían ser los sentimientos de una persona mientras comete el delito? Y quizás podría mostrar arrepentimiento después de perpetrarlo. Sí, todos los humanos somos capaces de sentir arrepentimiento, pero si tú has crecido en un ambiente violento, en un ambiente donde no se te valorizó nunca, lo más probable es que no lo veas. Si es una persona psicópata, es la parte de la psicopatía, es no poder distinguir entre la realidad, los sentimientos. Y son esas personas que puedes ver en un juicio y tú dices, ni se inmutó, ni lloró, ni siquiera pidió perdón. Hay otras personas que sí, inmediatamente, sobre todo las que actúan en un momento de shock, que en el momento de shock es una respuesta de huida y en lo que entran en sí y vuelvan a su persona, dicen, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué he cometido? Y esas personas en realidad las consume el arrepentimiento. Si estás bajo drogas, es imposible decir, porque ni siquiera te vas a acordar de los eventos que pasaron. Sí, vas a tener arrepentimiento, pero estabas bajo la influencia de drogas. Entonces, según lo que usted me acaba de explicar, a estos dos individuos se les podrían considerar psicópatas. Hay uno de ellos que yo consideraría, por supuesto, no lo he atendido, no sé quién es, pero hay uno de ellos que tiene una de las facies típicas de una persona que podría tener psicopatía. Una son los ojos muy cercas, hundidos, y la parte de las sienes muy hundidas. Esas personas tienen tendencias a desarrollar psicopatías. Es más, cuando se estudian personas, ¿cómo se llaman? Eh, los que matan en serie, los que cometen crímenes en series y sin eh, tener ningún tipo de arrepentimiento, te vas a dar cuenta que los ojos tienden a estar un poco hundidos, bien cerca, y la parte de las sienes bastante chata y bastante hundida. ¿Y cuáles son los síntomas o señales de la psicopatía? Bueno, lo primero es no estar en contacto con la realidad, ser violentos, ser abusadores, um, eh, tener una historia de traumas fuertes en la niñez, porque como dije anteriormente, puede que traigas toda esta información en tus genes, pero si creces en un ambiente que te da una oportunidad de desarrollar alta autoestima y de que eres querido, no necesariamente eso tiene que ser la manera en que termines tu vida. ¿Y cómo se trata a un psicópata? ¿Hay forma de quizás controlar a esta persona?
Una vez que está completamente, lo que se dice en inglés, full blown o completamente explotada, tiene que ser un tratamiento muy integral. Psiquiatras con medicinas, psicólogos para trabajar las emociones, a lo mejor un coach para encaminar las urgencias que tenga y las metas que desee tener. Definitivamente medicinas y mucho amor y sobre todo que al primer estallido de violencia, los padres o que los rodean, no excusarlo, como por ejemplo, tenía estrés, o está terminando con la novia, o lo botaron en el trabajo. La violencia sobre el tope es de preocuparse. Entonces, la responsabilidad de los que están alrededor de decir, este no es un comportamiento normal al cual esta persona se debe someter a exámenes psiquiátricos, psicológicos para ayudar. La psicopatía es difícil, no es fácil, pero se puede manejar. Que se puede curar al 100% es muy difícil predecir, pero estas personas también se puede ver un patrón. La persona desarrolla adicciones, desarrolla cierto tipo de comportamientos y, y abusos hacia los demás y hacia los animales o plantas. Según informes de prensa, en el caso de uno de los dos sospechosos, se dice que tiene antecedentes de problemas de salud mental o discapacidad intelectual. ¿Qué significa esto? Bueno, yo diría, en mi entendimiento, cuando vi las fotos de las dos personas, como te dijo, uno de ellos sí tiene estas características de psicopatía, que son un 90% seguras, pero el otro no. El otro lo vi una persona, mi origen es, mis padres son de Venezuela, y me parecía un muchacho normal de Venezuela. Ahora, vuelvo a repetir, el ambiente en donde creciste y cómo creciste va a determinar tus patrones emocionales y de personalidad. Habría que hacerle un examen más profundo para determinar si hay autismo, si hay discapacidad mental, si hay esquizofrenia, si hay psicopatía, si hay bipolaridad, pero eso ya será parte del juzgado y de lo que se piense hacer para llevar a estas personas a la justicia. ¿Qué peligros incluye la discapacidad intelectual? Mira, la discapacidad intelectual no, en mi haber y en mi experiencia, no da ningún tipo de probabilidad de ser violento, ¿ok? ¿Por qué? Porque puedes tener dificultades de aprendizaje, dificultades de hablar, dificultades emocionales, dificultades de relacionarte con los que están alrededor tuyos, ¿ok? Pero volvemos otra vez. Si fue una persona maltratada en la niñez, tuvo problemas como se le murieron los padres y vivió arrimado en una casa donde no le daban el apoyo necesario. En este país, los que están en el sistema de foster care, que entran y salen y no tienen una constante amorosa y de valores, pueden exacerbar esas debilidades de las personas. Pero cuando me dices discapacidad mental, yo lo que pensaría es autismo, o es sordo, o es ciego, o es mudo, o tiene dificultades de aprendizaje, o tiene un grado de ADHD, que es déficit de atención. Pero ya cuando estamos hablando de esquizofrenia y
psicopatía ya es otra cosa. ¿Y cómo se trata a una persona con discapacidad intelectual? Bueno, también como dije anteriormente, es un tratamiento integral. Tiene que ser evaluado por un psiquiatra primero para un diagnóstico veraz. Segundo, involucrar o una trabajadora social o un psicólogo y también un terapista ocupacional o un terapista de arte. ¿Para qué? Para que esta persona pueda canalizar y pueda darse cuenta de que él no es un error de la sociedad, sino que hay ayuda. Y hay muchas ayudas del gobierno para aquellos que tengan la duda, en los cuales se puede ayudar a los discapacitados mentales, así como personas con problemas. Yo me encuentro en el estado de la Florida y cuando hay problemas graves con una persona así, hay lo que se llama el Baker Act, que la persona es llevada al hospital, la familia llama al vecino, los trabajadores, y esa persona se mantiene en el hospital por 3 días y es evaluado extensivamente y se le recomiendan tratamientos y después se deja salir. He escuchado a otros hablar del trastorno de personalidad antisocial. ¿Se podría vincular esto con la psicopatía y la discapacidad intelectual? Bueno, yo diría que más con la psicopatía. El trastorno de personalidad, sí, más con la psicopatía. Y es por eso que para los que estudiamos las, las facies o las diferentes maneras de que la cara es, podemos decir si una persona tiene las probabilidades de ser más violenta o no. Y en caso de que sea más violenta o no, lo primordial siempre es la salud mental y el cuidado de la salud mental. Y esto va para todos, porque el estrés y la ansiedad es una epidemia a la cual todos decimos se nos va a pasar, pero tenemos que tomar acción. ¿Y cuáles son los rasgos de una persona antisocial? Y también cómo se trata. Bueno, una persona antisocial es como uno de estos dos individuos, los ojos hundidos, bien cercanos y las sienes bien hundidas, ¿ok? Son violentas, son personas que, por ejemplo, tienen lo que se llama la triada, que son violentos desde pequeños, matan animales o destruyen propiedades y hay una desconexión con la madre muy grande donde la madre o fue abandonado o no le pone atención. Interesante. ¿Y hay medicamentos para mejorar la situación de una persona? Sí, sí hay medicamentos, hay dietas, por eso digo que es un tratamiento integral, es importantísimo que se pueda hacer una resonancia magnética en la cual se vea cuáles son las áreas del cerebro que están deficientes o exaltadas en los momentos que ven imágenes violentas o cierto tipo de imágenes. Y en el caso de la pequeña Jocelyn Nungaray, ¿piensa usted que su secuestro, agresión sexual y el asesinato pudieron haberse evitado? Seguramente que sí. Um, Muchas de las personas dirán que, bueno, si están dejando entrar inmigrantes ilegales, hay que poner leyes más extensas. Sí y no. Este es un país hecho de inmigrantes, tanto legales como ilegales, Ujú. y todos vienen a apoyar. Que hay una mala manzana o una manzana podrida entre de ellos, eso pasa aquí mismo, ¿ok? ¿Cómo también se podría evitar? Haciendo tests una vez que empiecen el proceso de inmigración, haciendo tests psicológicos y dirigirlos al lugar necesario para la ayuda.
También, en mi parecer, yo pienso que una niña de esa edad, un domingo en la noche, tendría que estar con sus padres, disfrutando de una noche amena. Esto no quiere decir porque no sabemos en realidad los detalles, pero cuando tienes una familia unida un domingo, es para estar en familia, disfrutando, o con amigos, o con primos, pero no sé las circunstancias. Estoy extrapolando, en realidad. Eh, no sé cómo la madre la crió, no te podría decir si esta niña tendría algunos traumas que la dijeron voy a salir con estos hombres, o no sabemos si en realidad fue que la chica fue tomada completamente sin saber por estas dos personas. Y quizás un problema por parte de ella al salir a escondidas de su casa. Claro, también. En cuanto al castigo por la muerte de esta niña, doctora, sé que su área es la psicología, pero ¿piensa usted que una persona con estos problemas, especialmente el que padece o que supuestamente padece de problemas de salud mental, no debería ser ejecutada por un crimen tan atroz como este? Mira, eso, no soy abogado ni juez, es muy difícil. Yo sí pienso y he compartido con ciertos programas en las cárceles en los cuales se hace, por ejemplo, tratamientos de trauma, tensión y tapping, y cambia la manera de parecer de los que están en la cárcel. Sí creo que la cárcel, más que todo hoy en día, debería ser un área de recuperación mental y en donde se le enseñen valores y herramientas para que puedan autorregularse. De que se le tenga que dar la pena de muerte a estas dos personas, no te podría decir. No soy la madre, no soy los familiares. Eh, Ambas familias son víctimas, porque también leí que uno de ellos tenía hijos. Eh, entonces, la cosa es complicada. Sí, mi opinión es que se debe pagar por el delito. En eso sí, no voy a decir que no. Se cometió un delito horroroso y sí deben pagar por su delito. ¿Puede una persona que comete un crimen tan atroz como este volver a perpetrarlo a pesar de haber recibido tratamiento médico? Si el tratamiento se deja, si la persona decide que sí, y es una persona con una personalidad congénita, sí podría volver a hacer un crimen tan atroz como este. Pero, como digo, todos tenemos el derecho a escoger. Podemos escoger hacer el bien como podemos escoger hacer el mal. ¿Y cree usted que el sistema penitenciario de Estados Unidos provee las herramientas necesarias para proveer rehabilitación a una persona con problemas de salud mental? No, a ese nivel no. Y todavía se está empezando a dar ciertas herramientas. Pero como te dije al principio, yo creo que muchas de las personas que están en la cárcel tienen problemas mentales. Eh, un número bastante alto. ¿Qué recomendación le daría usted a los padres que noten que sus hijos están en la cuerda floja en cuanto a todo lo que hemos hablado hoy? Bueno, lo primero es hacer una cita con el psicólogo de la escuela y llevar las preocupaciones, ¿ok? Otra cosa es, y todavía a mí me parece, y a lo mejor me llamarán vieja escuela, limitar el acceso a las redes sociales y al uso extensivo de las computadoras. Yo pienso que todo niño y todo adolescente debe
tener un rato de expansión y es en la naturaleza. Caminar, jugar con otros amigos, salir por aquí o allá, no estar al 100% en una computadora o un teléfono. ¿Por qué? Porque eso puedes ser presa de traficantes, puedes ser presa de depredadores sexuales, pensando que no, es un amigo, y cuando se va y se investiga, es un depredador sexual. Siempre tener actividades al aire libre, ir a juegos de deporte, buscar qué herramientas y qué facilidades nos da el gobierno o la ciudad para actividades del verano y para esparcimiento. Perfecto, doctora María Isabel Limardo, psicóloga en la Florida. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Eni. Bendiciones. Bendiciones. Franklin José Peña Ramos y Johan José Martínez Rangel permanecen detenidos bajo custodia de las autoridades federales con una fianza de $10 millones, pero tras determinarse que efectivamente abusaron sexualmente de Jocelyn, el Estado ahora podría pedir que se mantengan detenidos sin derecho a fianza. La familia de Jocelyn espera ansiosamente que se realice la nueva audiencia en la que se les revocaría la fianza que se les impuso. Peña Ramos y Martínez Rangel deberán comparecer nuevamente ante un juez en septiembre. Un caso definitivamente bastante controversial. Nosotros en ENI con Más, por supuesto que estaremos pendientes de todo lo que suceda y les estaremos trayendo toda la información conforme vaya saliendo. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.